te ha parecido? ¿Has estado aquí en...? Yo he estado justo en el backstage contestando un montón de preguntas. He Sí, puesto te he visto, una, te he visto. he puesto una que no habéis contestado y a mí me parecía... Pues pregúntame. La del plegado sí te la hemos contestado. No, sí, pero la de referencial versus duplicar. Y todo lo Hostia. la implicación que tiene, rendimiento, buenas prácticas, arquitecturas, capas, se No la, lanzan las consultas a la vez o no. no la he visto. No la he visto. Pero tengo que decir que tú has contestado en el canal de YouTube y yo debajo. Quiero decir que no lo hemos contestado en directo, pero no sea así, que da la sensación que no lo hubiéramos contestado. Sí. De todas formas, lo que me parece, lo que a mí me ha parecido más interesante de esto, y espero que ahora en el panel de DAX siga así, es que sabes que los miedos siempre cuando se hacen una charla de estas tipo sin guión, Sí, es que no esté ni Cristo preguntando. correcto. Y Pablo ha dicho, todas las preguntas ahora llevarás al canal. No, todas las preguntas seguís preguntando aquí. Claro. Tenemos 2 horas más para contestar preguntas. Claro. De hecho, Pero qué pasada el que sí. haya tanta pregunta y además algunas tan complejas, que quiero decir que yo en alguna vez he tenido, creo que es la primera vez en mi vida que he tenido que decir, no tengo ni idea de eso. Quiero decir, Pero, no Miguel, la eso, primera vez que no Hay, tengo ni idea, hay muchos orígenes, hay mucho de todo. pero Pero eso bueno, ha vamos sido- a empezar el panel de DAX. Tenemos un panel brutal, Ana María, Miguel, Fran, Flor y yo moderando el panel, así que yo no contesto. Yo solo os pongo las preguntas marroneras para que las vayáis contestando. Pero nada, lanzar todas las preguntas que tengáis sobre DAX y si no, pues de las que ya habéis lanzado, volver a escribirlas otra vez, porque creo que había como unas 500 mensajes y voy a ir poco a poco añadiendo las que vaya viendo, que tengan relación con DAX. ¿Vale? He sido yo, Rubén, el que ha puesto este mensaje, porque me parece relevante. En el grupo de Telegram, preguntadlo, se hizo un grupo paralelo de estudio para el DA100 y había mucha gente estudiando el DA100. Lo digo que si te toca estudiar, que no sé si te refería a esto o a cualquier otra cosa, echarle un vistazo o preguntad en el canal quién está en el otro grupo y ahí podéis meteros a estudiaros para la certificación de DA100, que es una buena forma de aprender Power BI. Aparte de que la mayoría de nuestros sponsors, si miráis la lista de sponsors, casi todos ofrecen cursos de Power BI y es una vía excelente para formarse. Y ya de paso, que nuestros sponsors sigan sponsoreando. Mira, venga, vamos a empezar de cero, para lanzar, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Y aquí voy a quitar la pantalla para que se nos vean las caras. Quien quiera contestar, que enseñe la mano, ¿vale? ¿Cuál es el procedimiento básico para aprender a usar DAX y qué pasos a seguir? Vale. Yo, lo primero, yo lo que siempre recomiendo, cuando alguien llega al grupo de Telegram y dice, ¿por dónde empiezo? Yo siempre digo, y además la tengo aquí presente, empieza por LinkedIn, empieza por e-learning y empieza por el curso de Ana María Bisbé. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Más. ¿Qué más pueden seguir? Bueno, en inglés hay 2 cursos gratuitos maravillosos con todo el contenido, con todos los recursos de los italianos de SQL BI. Ahora mismo me paso al chat y os dejo el enlace. Os lo pongo por aquí. Vosotros lo ponéis. SQLBI.com, ¿no? Y ahora lo ponemos aquí en un panel. Efectivamente. ¿Algún comentario más? Que son gratuitos. Uno de los cursos está además traducido. Lo traduje yo, ¿va? DAX y cubano-español. Pero el segundo no está a nivel de traducción de máquina y hay que verlo en inglés sí o sí. Imposible verlo en español. Pero que son muy buenos recursos porque ellos van contando paso a paso todo el proceso de qué es lo que significan las funciones y está muy bien. Yo los recomiendo mucho. Trabajar con el contenido de la web DAX Guide. Si lo puedes poner también, Rubén, la guía de DAX de los italianos, DAX Guide, porque están mejor descritas las funciones ahí que en cualquier otra documentación.
Exacto, Y su libro. sumo también DAX Formatter, de las páginas que comentaba Ana, DAX Formatter también clave de SQL BI. Y yo solo quería comentar, digamos, en relación a aprender, que es por ahí lo que más se escucha, la pregunta ¿cómo aprender DAX? Yo diría que antes hay que aprender modelado de datos. Desde mi punto de vista, la mayoría de los problemas en DAX en realidad son problemas del modelo, por lo cual antes de empezar, si tienen un problema en DAX y no saben lo que es un modelo estrella, hay que empezar por ir a las bases. Exacto. Ya para concluir, ahora la siguiente pregunta, también podemos aprender DAX generando todas esas fórmulas de AutoDAX que tenemos en Power BI, cuando generamos nuevas métricas, Quick Measures se llama, te genera un DAX ya que se puede aprender, ¿no? Y la otra sería directamente en ver el Performance Analyzer, que Miguel y yo siempre nos metemos al rendimiento, pero te da una cosa muy chula, que es que te da el DAX que lanza cada visual. Copiarlo y ver qué lanza. Y con eso yo creo que ya hay un paso gigante para aprender DAX. El simplemente ver qué hace ese visual, cómo conseguir el mismo dato que está usando ese visual. Y de lo que dice Rubén de las medidas rápidas, el propio equipo de producto, el equipo de Power BI, se fija y si aparece una nueva función, un nuevo operador, algo que mejora el rendimiento, actualizan la medida rápida. Es decir, que es ideal ir allí a mirar, siempre a mirar, por si acaso hay algo nuevo que te puede proporcionar mejor rendimiento. Muy bien, y relacionado con lo que acaba de decir Flor del modelado, porque sabemos que esto se puede solucionar de muchas formas, con DAX, comportamiento de clientes, clientes nuevos, clientes recurrentes, clientes perdidos, análisis temporal de clientes. Es que esto es, preguntar esto es casi para abrir... Para una charla. Claro, es casi abrir Power BI, crear un modelo que lo represente y ya está. La forma más sencilla es, la forma más sencilla es que depende. Mira, yo os voy a contar, me voy a permitir una historieta de abuelete porreta, ¿vale? Mi primer fracaso en el mundo de BI, año 2002, fue con clientes nuevos. Me preguntó el director de marketing de la empresa para la que trabajaba en aquel momento como cliente. Me dijo, oye, Miguel, ¿cuánto tiempo tardas en decirme, en meterme en mi cubo de Analysis Services, cuántos clientes nuevos hay? Y yo miré la tabla de origen y vi que tenía un campo que ponía fecha de alta. Y le dije 15 minutos. ¿Vale? Porque es lo que yo tardaba en leer el campo fecha de alta, linkarlo con una dimensión tiempo que tenía y ya está. Cuando vi el número me dijo, ¿pero tú te crees que si yo tuviese ese número de clientes nuevos yo seguía siendo el vicepresidente de marketing de esta empresa? Yo estaba en la calle. Entonces me contó qué significaban clientes nuevos. Y clientes nuevos no eran aquellos que se daban de alta. Si un cliente lleva sin comprarte un año, es que se ha ido con la competencia y te vuelve a comprar, es cliente nuevo. Y si un cliente antes te compraba patinetes y ahora te compra coches, se llama upselling. Y si el cliente no sé qué, no sé cuánto. Y todo ese tratamiento es un tratamiento complejísimo y no depende, no es una formulita DAX que te diga calcula clientes nuevos. Es como bien decía Flor, hay que hacer detrás todo un ejercicio de modelado para poder responder a esas preguntas y cuando tienes ese modelo, entonces puedes empezar a responder a esas preguntas. Y si el modelo es bueno, el DAX es trivial. Basta con poner calculate count rows de la tabla de clientes filtrando porque el atributo que ponga sea nuevo o recurrente. Eso es. Eso es. Es que es así. Justamente más de la mitad del DAX, por no decir más del 80% del DAX, se soluciona en la consulta. Si tuviéramos esa columna que dice Miguel, esa columna en la consulta con Power Query que tiene al final dos valores, ¿es nuevo, sí o no? ¿O es un 0 y un 1? El DAX te sale súper fácil. Y esa página que está mostrando Rubén es muy importante porque en DAX al final vamos por patrones y estos patrones ya los tienen definidos los italianos y lo han reescrito todo y están puestos cada uno de los patrones y uno de los patrones que tienen es precisamente el tratamiento de clientes.
Sí, que lo tenía aquí. New and Returning Customers. Ujú. Y lo he escrito para que sea mucho más fácil de entender. La primera versión, mi opinión era que, bueno, era un pelín Sí, es que la rebuscadero. primera versión la escribieron para ellos lo reconocían. Esto era para ellos mismos, para luego buscar qué era lo que ellos habían solucionado con ese patrón. Y ya lo han escrito para los demás. Y no tenían las variables también, que eso ha hecho mucho, ha ayudado mucho con la comprensión del DAX, el uso de las variables de la función var. ¿Por qué, Fran? Mucho. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque las hace muchísimo más legibles y el rendimiento es muchísimo mejor. Correcto. También se comportan de forma distinta, quiero decir. Sí, ojo con llevarse todo a variables como te lo llevas, porque sabes que no es lo mismo. Exacto. La variable es una constante siempre, ¿vale? Exactamente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos aquí una pregunta. En DAX está todo bastante bien nombrado, pero las variables justamente con esa dualidad de que son variable y constante. Se podrían haber llamado constantes, ¿no? Sí, yo recuerdo que aprendí variables en realidad con otros, no con Power BI, sino con Click, me acuerdo, hace muchos años, y las variables eran algo totalmente diferente a lo que eran en DAX, por lo que cuando empecé a ver variables en DAX, lo que más me costó es entender la lógica que tenían, porque tal cual son constantes, no tiene que ver con la variabilidad, sino con algo que se calcula antes, sería. Por así decirlo, como si en un procedimiento almacenado se va calculando como en pasitos y se va quedando ahí guardado. Y tú, si lo quieres, lo reutilizas, mejora el rendimiento, pero no se recalcula al final. Tengo una pregunta directa también de una charla que tuvimos ayer, de dos charlas, una mezcla de la de Tony y Diego y de la de Ricardo. Que no está ninguno de los tres en el panel de expertos, pero la podemos contestar sin ningún problema. Sí, la podemos contestar. Y aquí hay de todo. Hay gente que está a favor y en contra. Decía Ricardo, ¿no? Que lo comentábamos tú y yo en privado, o incluso lo dijo Ricardo el otro día, que qué pena que las dos funcionalidades hayan salido prácticamente a la vez, ¿no? El tener tabla de editor y tener grupos calculados. Ventajas de los grupos calculados. Tienes toda la funcionalidad que estás pidiendo y no tienes tantísimas fórmulas que son algunas veces hasta difíciles de encontrar. Desventajas, visteis algunas ayer. Por ejemplo, el cambiar el formato, bueno, tienes que jugar con la precedencia y no siempre puedes conseguir lo que quieres. Al final, alguna vez te vas a la medida y le pones format, pero si le pones format, eso ya no es un número. Eso ya es un texto y ese texto se trata como tal y por lo tanto los gráficos no los va a poder utilizar. ¿Qué pasa si utilizas Tabular Editor y generas más de 200, más de 400 o más de 5000? Que cada una de ellas tiene su formato, se comporta de tal manera y a ti te ha costado el mismo esfuerzo. Otra diferencia fundamental es el rendimiento. Cuando tú utilizas grupos calculados, no tienes más remedio que utilizar Selected Value, Selected Measure. Selected Measure rompe toda la caché que haya, porque es algo que nos comentaba Rubén. Tú te sabes el nombre del hombre este, yo a mí se me olvida siempre. Daniel. De Daniel, no, el que escribió DAX. Jeffrey Wan. Jeffrey Wan cuando le preguntamos, Rubén y yo, precisamente sobre eso, en probablemente la mejor charla que he visto en mi vida. Ahí estaba yo también. Y Ana también. Y Ana también, efectivamente. Estabas tú también, es verdad, Ana. Estaba tan... que ya ni me acuerdo. O sea, fue como... No veo nada. Y luego esperando el autobús. Bueno, el caso es que en aquella charla, este hombre lo que nos decía es que si por él hubiera sido, probablemente... Bueno, lo decía en Petit Comité, no lo voy a decir. Y Salvador Ramos también estaba, es verdad. Básicamente se rompen todas las cachés y eso lo que puede hacerte es que en sistemas muy complejos tengas problemas de rendimiento. Las métricas que generaba Ricardo no van a tener esos problemas de rendimiento. Entonces, el resultado es: trabajas menos con los grupos calculados, quedas mejor organizado con los grupos calculados, trabajas un poquito más y tienes que tener un poquito más de conocimiento con Tabular Editor, tienes mucho mejor rendimiento lo que generas con Tabular Editor. O que generas tú a mano, me da igual, ¿vale? Y no sé si tenéis algo que añadir, porque yo creo que con eso básicamente... Sí, de hecho añado, por añadir una curiosidad,
Daniel Otikayer ha sacado el script para hacer el grupo, lo que nosotros hacíamos antes como grupo calculado con los switch, las tablas de medidas, lo ha sacado en un script para poder hacerlo también directamente. El rendimiento de eso con respecto a los grupos calculados, creo que podríamos estar hablando toda la tarde, ¿verdad, Rubén? Lo hemos hablado un montón de ocasiones en el grupo. Los grupos calculados están hechos para que rindan mejor en ese sentido, mejor que las tablas de medidas con el switch, pero que tenemos las dos posibilidades y las dos son válidas. Yo creo que hay una... Dale, Flor. Sí. No, solo un comentario. Solo un comentario. Creo que está muy bien respondido ya, no hay mucho que acotar. Solo comentar que en caso de que tengan muchas medidas, digamos que opten por la opción de tener tantas medidas, siempre lo ideal es agrupar en carpetas. Para tener una tabla separada con las medidas, y la agrupación de las medidas en carpeta también hace que sea mucho más fácil todo lo que es, seguramente es alguna pregunta, lo que es documentación, escribir algún texto en DAX. Digamos, cuando hacemos medidas, siempre tenerlas agrupadas hace que más tarde, cuando vamos a buscar o vamos a generar nuevas visuales, sea mucho más fácil encontrarlas. Lo cual, solo ese comentario, en caso de que opten por, a mí me sucede que tengo muchísimas métricas, cuanto más agrupadas y más carpetas hagamos con una cierta lógica, más fácil va a ser después encontrarlas. Y además ver cuáles de esas medidas se tienen que quedar visibles. Porque muchas medidas las vamos creando como para ir creando la solución paso a paso, pero al final, en vez de A y B y sacar la diferencia entre los dos, solo tengo que tener la diferencia. Si trabajo con variables, me ahorro estas dos medidas y muestro la diferencia, que es lo único que necesito. Y si lo quiero trabajar con medidas, oculto estas dos que no las voy a mostrar. La visibilidad de las columnas y de las medidas es un aspecto al que no se le está dedicando la suficiente atención, y es importante. Yo quiero añadir, ya un poco para terminar, la limitación que veo a los grupos calculados, que si en una tabla te piden, quiero la venta en una columna, la venta contra el mes anterior, el stock year to date, el budget y el budget contra el año anterior, cada uno con un año y cálculo de tiempo y demás. Comportamiento distinto. Con comportamiento distinto no se puede hacer en grupos calculados, y es algo relativamente común. Entonces, hay una idea por ahí en el foro de Power BI, en el ideas.powerbi.com, que dicen que se pueda elegir qué grupo calculado afecta a cada una de las métricas que están metiendo en una tabla, ¿no? Que son las típicas sábanas que solemos añadir. Ricardo se ha metido aquí, quiere aportar. Bueno, Luis, para mí la buena práctica es mantener la cantidad de medidas tan corta como se pueda. Pero en ciertos casos o escenarios vas a tener que hacer muchas medidas porque sí, y muchas medidas repetitivas, digamos, y bueno, pues tienes Tabular Editor para que te ayude, si quieres hacer 1000, 2000, pero recuerda que tu modelo también es un modelo self-service, que la idea es que luego los usuarios finales lo puedan utilizar, y entre menos medidas tengas, pues va a ser más fácil para ellos y para ti mismo como constructor de reportes, crearte un reporte, ¿no? Tú mismo vas a dejar un reporte y lo vas a ver al año, y si tiene 1500 medidas, no lo vas a poder manejar. Mi idea ayer de crear 300 medidas era que vieras que puede ser mucho más productivo con Tabular Editor, inclusive ni siquiera usando el editor avanzado, sino que lo use para hacer medidas normales. Ya hay ganancias en rapidez y todo eso, pero para mí la buena práctica y en general es que el modelo sea lo más limpio posible. Entonces los grupos calculados te ayudan a eso. Puede darse el caso, como dice Miguel, donde por X o Y motivos, por cómo implementaste tus grupos calculados, están performando mal y necesitas un plan de emergencia. Tienes que hacer 280 medidas para mañana porque tienes que entregar algo y algo hiciste mal. Tú hiciste algo mal en los grupos calculados o no los implementaste según las recomendaciones y no están performando bien, como tuvimos un caso en el grupo de Telegram. Entonces el Tabular Editor te va a ayudar a hacer esas 280 medidas y que te funcione. Otra cosa, hay modelos que si bien no son recomendados, son aquellos donde tú tienes, digamos, las dimensiones en fila. O sea, hay por ahí un estudio de Chris Webb donde dice por qué no se deben usar dimensiones en fila, que es cuando
tienes una dimensión, en vez de tener columnas, tienes filas acá y tienes que hacer métricas para cada una de esas, digamos, esas dimensiones que están colocadas como filas en el modelo. Allí también te puede ayudar Tabular Editor a generarte, y de hecho yo lo he tenido que hacer por algún motivo específico, tuve que replicar, no sé, una sábana de Excel, y ahorita en Power BI no puedes estar lanzando distintos, digamos, dinámicamente lo que tú quieras en una matriz. No es una buena práctica, pero había que hacerlo, había que generar muchísimas medidas, y bueno, con Tabular Editor lo hice, orientados a datos, digamos. Pero sí, la práctica es que mantengas, no solo hablando de medidas, sino de modelo, que mantengas tu modelo simple y usable, digamos. Eso es parte de la usabilidad también. Y no mucho más. Miguel está así como con cara de bravo. Miguel, no te gusta mucho los grupos calculados, ¿no? Todo lo contrario. No, a mí no, yo soy más yo soy mucho más, como bien sabes, de Tabular Editor que de grupos calculados. Los grupos calculados, además, fíjate, sin embargo, creo que cuando estaba en el programa MVP yo fue uno de los que pedí los grupos calculados vehementemente porque los teníamos en Analysis Services tabular. En Analysis Services multidimensional no se llamaban grupos calculados y era una técnica que se hacía de otra manera, pero tras existir Tabular Editor y antes de que existiera Tabular Editor yo utilizaba una cosa que se llama dot liquid markup y me generaba con plantillas, me generaba todas esas métricas para copiarlas y pegarlas. Es lo mismo que hace ya Tabular Editor por sí mismo. Desde que existe eso, yo no considero siquiera en mis proyectos crear grupos calculados. Yo personalmente no los uso. Entonces, quiero decir que con esto no quiero decir bajo ningún concepto que sean malos, ni muchísimo menos. Es decir, tienen su escenario de uso y si te valen, te pueden ahorrar mucho tiempo y desde luego te evitan tener que abrir siquiera Tabular Editor. Pero, bueno, no te evitan porque de momento en Power BI no se pueden crear, ¿no? Solo se crean en Tabular Editor. Pero que ya una vez abierto Tabular Editor y perdido el miedo. Sí, aparte que, bueno, si te lanza... Eso sí, también tengo que decir, y perdón, con esto acabo, no están aquí los hermanos jurados para darme de hostia, que tendrían seguramente mucho que decir y todo esto. No entendedme bien, yo hablo de mi experiencia, pero siempre hay muchos mundos dentro de Power BI. Cuando Rubén y yo hablamos, siempre estamos preocupados por el rendimiento. Porque es lo que me duele las muelas todos los días. Es decir, porque mis clientes tienen muchos datos, porque mis proyectos son muy complejos en términos de tiempo, pero ese no es todo el Power BI que hay. Hay un universo entero de Power BI fuera de lo que yo veo todos los días. Y en ese universo, en el mío no, pero en ese universo, por supuesto que aplican. Claro, y es que yo voy a tomar tu palabra, Miguel, para algo muy importante. Muchas veces yo veía en artículos de los italianos, en la propia Biblia de DAX, donde ellos ponían un patrón, pero luego te decían que bajo condiciones de datos extremos ese patrón no servía, que ellos usaban otras cosas, que ellos usaban otras fórmulas mucho más feas y te ponían un ejemplo. O sea, el patrón que ellos ponían es así, y ellos dicen, pero la fórmula que usamos cuando hay billones de filas es esta. Entonces te ponían una cosa así, de 200 líneas de DAX donde ellos mismos buscaban optimizar para poder trabajar allí. Es lo que tú dices. Efectivamente, cuando estás en esos entornos extremos, ya muchas de las cosas bonitas y fáciles no aplican, sino que hay que irse a lo difícil, al picapiedra, tal cual. Bueno, y ahí sí te doy toda la razón. La respuesta ha estado dividida, creo yo. Creo que podemos resumir con un depende. Sí, no, es que depende, tal cual. Y ya. Todo en su justa medida. Tanto grupos calculados como crearte 1000 métricas. Es lo que podemos sacar. Pregunta por aquí. ¿Es más eficiente el keep filter o el filter? ¿O depende de cada caso? De Adrián. Acabo de responderle precisamente en el ¿Y qué ¿cuál es la respuesta? Le he respondido que keep filter es más fácil de entender, pero al final hacen lo mismo y... A ver, el KeyFilter salió posteriormente para, sobre todo por economía del lenguaje que utilizan mucho en las funciones DAX. Utilizan funciones que sean más legibles para el usuario final, como por ejemplo el sacar remote filters en lugar de LOL. Pero a nivel de rendimiento va a haber muy poca diferencia entre una y otra.
De todas formas, si nos ponemos, como estamos en el slot DAX, tenemos que decir que no tienen nada que ver, porque uno es un iterador y el otro no. Sí, entonces, ya no tienen nada que ver. El resultado será que los puedes utilizar para lo mismo, pero como concepto son totalmente diferentes. Es lo curioso, ¿no? Cuando dicen que el filter no filtra, sino que itera y se queda con... itera toda la fila, evalúa y se queda con el final, ¿verdad? Yo cuando leí eso en el libro de los italianos dije, vamos a dormir hoy. Ana, cuéntanos un poquito más. Es eso, justamente, es decir, que la cuestión es que lo tienes en filter, lo tienes en los agregados que terminan en X, lo tienes en el add columns. Esa gente lo que hace es que recorre las filas visibles, las que recibe como filas visibles de la tabla, todas, evalúa una expresión, devuelve una tabla con el resultado de los que evalúan positivamente. Hay una iteración, hay un trabajo. Y no es, lo otro es un modificador. Lo otro lo tenemos, porque además el filter no tiene que estar dentro de un calculate. Nosotros lo podemos usar para crear una tabla, que no tiene por qué estar, pero el otro sí, el otro tiene que estar dentro como modificador de calculate que se evalúa, como vimos en la charla, en un determinado momento. Después que pasó de evaluar los contextos de fila, después, entonces, a ver, ¿con qué filtro me tengo que quedar? Y entonces es eso. Es bueno que lo hayan puesto. Yo creo que es bueno que lo hayan puesto. Lo que pasa es que lo que a veces nos pasa con DAX es que tenemos filters, tenemos keep filter. Y claro, ahí ya... Mira, lo que tiene DAX es que no hay un solo camino para llegar a los sitios. ¿Vale? Ni 10. Ni 10, hay 10.000. El ejemplo que yo mostré ayer, y perdonad que sea tan endogámico y que hable de lo que yo mostré ayer, la forma en la que yo resolví el determinar si tú tienes o no, si tienes los meses completos o si no lo tienes, se parece la y huevo tu castaña a cómo lo hace Phil Simard, que es el Philip Simard, el tipo que tiene la idea originalmente. No se parece absolutamente en nada. Está hecho de forma totalmente diferente. Ignoro si su script va mejor que el mío en rendimiento o va peor, pero es que no se parecen, no parten de los mismos principios y no hacen las cosas de la misma manera. Y sin embargo resuelven el mismo problema. Y con filter, keep filter, te puedes morir sin utilizar filter y te puedes morir sin utilizar keep filter. Y quedarte tan a gusto. Muy bien. Siguiente pregunta, Osmar. En el cálculo de una medida, ¿cómo puedo hacer referencia a un valor de una fila anterior saltándose el contexto de fila? Relacionado mucho con el tema iterador y tal. Pregunta de examen por supuesto que earlier es lo mejor. El obsoleto earlier. Buenísimo. El que use earlier paga la cena. Bueno, yo no utilizo earlier, yo utilizo earliest. Earliest, imagínate tú, wow, debes tener una cosa ahí, pero ¿cuántos niveles? ¿Qué nivel, no? ¿Y qué niveles? ¿Qué necesidad hay de añadir iterador? Saber utilizar earlier y con lo fácil que se ha convertido ahora con las variables. ¿no? Sí, por eso, o sea, pero todavía se ve código por allí con earlier, ¿no? Por ahí hay un libro de DAX que no es la Biblia, pero es muy bueno porque tiene fórmulas. No me acuerdo el nombre ahora, está recién, creo que es DAX Cookbook, tiene fórmulas de todo tipo, matemáticas, hasta para hacer ecuaciones diferenciales. El autor es Greg Deckler, que es muy bueno el tío. Pero bueno, se ve que tuvo años haciendo su libro y todavía tiene earlier. Y obviamente después que tienes 3, 4 años haciendo un libro, no te vas a poner a cambiar todas las métricas de nuevo. Entonces, no, yo veo earlier y creo que a muchos nos costó cuando estábamos empezando a entenderlo y ya no me gusta, pues, o sea, yo eso, 100% Ricardo, variables. Tú que eres el que llegaste a entenderlo. O sea, yo no sé cuánta gente tiene que haber por ahí por el mundo que no ha llegado a entender nunca jamás earlier. Para los que no sepáis, cuando hablamos de la Biblia, es este libro que yo creo que debería tener todo el mundo, es brutal. En papel. Cada vez que lo leo, aprendo una cosa nueva con este libro. En papel. A mí me lo regaló una persona del grupo, Javier San Juan, muchas gracias. Y de verdad que tenerlo... Segunda edición. Primera edición
Es con Earlier. Primera edición es con Earlier. Y Regular. no. Sí. Tenerlo en papel yo lo recomiendo, en físico. O sea, a mí me lo regalaron en físico y es una pasada. Mira, mira. Mira, Ana. Mírame, eso mismo. Y no es por nada, pero una lo tiene firmado, ¿eh? Mira, mira, mostré cuando dijiste firmado lo escondí. No, este es muy importante para mí, igual que a mí y a Francisco, un chico del grupo, nos regaló unos libros y nos regaló, mírame. Wow, ese libro va a valer dinero en algún momento. Vosotros tenéis gustos muy raros. No, es que verdaderamente es lo que hay que estudiar. Si verdaderamente lo quieres entender de verdad de la buena, es súper duro, es un ladrillo, ellos lo saben. De hecho, la segunda edición también está un poco suavizada porque la primera fue durísima de leer, de verdad. Mira, vale, vale. Perdón, yo me desconecto que ya a las 7 me estaba esperando Dani en otra sesión. Bueno, gracias, Ricardo. Sí. Gracias, Flor. Bueno, yo entré porque ya Flor y yo habíamos acordado que ella podía estar media hora y no crean que me metí así de... Gracias a ti, Flor. Gracias, Flor. Gracias, Flor. Chao. Pregunta estrella que tenemos y que sale muchísimo en el canal, muchísimo. ETL, ¿mejor DAX o Power Query? Pros, contras, ventajas, inconvenientes. ¿Quién se lanza? Jaimil. Power Query y después Power Query. Y Power Query, Ana María. DAX está para lo que no podemos solucionar con Power Query. Para eso está DAX. DAX lleva la lógica de negocio, el business como tal, los cálculos, y los cálculos no se hacen en Power Query. Se hacen ya con DAX, con el modelo subido, con el mínimo de columnas base. Todo lo demás, todas esas columnas lógicas que nosotros necesitamos preparar, todo aquello, lo que decía Miguel antes, si tengo que mi cliente es nuevo o no, a lo mejor lo puedo tener listo con Power Query. Cada uno está clarísimo lo que tiene que hacer. ETL, como tal, extracción, transformación, eso, Power Query. Bueno, yo antes he dicho que ni siquiera con ninguno de los dos realmente, ¿no? Porque la parte de L no se puede hacer con ninguno de los dos. Vamos a traducir la pregunta como para limpieza y preparación. Sí, para modelado. Pero recordemos lo que dijo Miguel en el track anterior de que la L no está en Power Query. O sea, Power Query es para guardar datos en un modelo semántico. Matizo de nuevo sus palabras. Venga. Yo retiro lo dicho. Power Query también permite escribir. Son palabras, si queréis busco el mensaje que él mismo dejó en el grupo de Telegram. Él mismo dejó en el grupo de Telegram que con Dataflow se conseguía la L del ETL. Efectivamente. Bueno, parcialmente. Palabra de Miguel. Eso. Es fantástico. Lo que yo diría aquí, solo por complementar lo que tan, como siempre digo, tan kindly explica la amiga Ana, tan bonito, es que si queréis una regla es, si tú lo puedes hacer como una columna, eso es Power Query. Y si depende del contexto, entonces eso es DAX. Y con eso, ¿qué quiero decir? Yo no puedo calcular o yo no puedo precalcular la suma de ventas. ¿Por qué? Porque luego me van a arrastrar el producto, o me van a arrastrar el cliente, o me van a arrastrar la geografía, o me van a arrastrar no sé qué, y ese valor va a ir cambiando. Pero si el valor es un valor que está a nivel de fila y que siempre va a ser un numerito y yo lo puedo saber, eso hay que hacerlo antes, cuanto antes mejor. Entonces, lo que depende del contexto en DAX, lo que no depende del contexto en Power Query. Y precisamente por eso tenemos algunas charlas por ahí hablando de cómo eliminar snapshot, ¿no? Porque cuando no has entendido esto y tienes que solucionar problemas de instantáneas o tienes que resolver problemas de dime cuánto valía esto en este momento, si no has hecho un buen modelado no te queda otro recurso más que hacer instantáneas para convertir lo que no es dependiente del contexto en no dependiente del contexto haciendo fotografía. ¡Pam! Y yo para complementar lo que ha dicho Miguel, que muchas veces lo contestamos, las columnas calculadas hay que utilizarlas cuanto menos posible en DAX, porque una de las cosas que tiene, a no ser que
depende del contexto y quieres hacer alguna función que solo está en DAX, una de las cosas que tiene es que no se utilizan a la hora de calcular la compresión del modelo. Entonces, si la columna calculada la puedes hacer en Power Query, esa columna sí que se comprime bien. Cuando lo haces en DAX, esa columna se ha hecho a posteriori de la compresión, por así decirlo, del modelo. Y si esa columna, por ejemplo, da la casualidad de que tiene muchísimo valor, imaginad que calculáis precio por unidad y tiene muchísima granularidad, esa columna va a pesar un montón. Significa que el modelo va a ser mucho más grande y va a rendir peor. Y lo peor de todo es que eso es tan fácil como moverlo a Power Query. Y si no, como moverlo a una vista en el origen, si puedes. ¿Vale? Ya solo por eso cuando decimos no utilizar o utilizar lo mínimo de columnas calculadas o lo mínimo de tablas calculadas, todo lo que sea columna calculada, tabla calculada, no se comprime, no se utiliza para decidir la compresión. Muy importante. Vale, seguimos. Tengo una medida donde se realiza un sumX de un summarize y afecta mucho el rendimiento. Y lo he hecho con un sumX con values, da el mismo resultado, pero con mucho mejor rendimiento. ¿Por qué? Y aquí va con los caminos, los 100.000 caminos para acabar haciendo una cosa en DAX, la misma cosa en DAX. ¿Quién se lanza? Yo te diría que lo que podemos decirte es cómo comprobar si da mejor rendimiento o peor, pero Values evalúa el contexto actual y te devuelve exclusivamente los registros que hay y estará trabajando con mucho menos conjunto de datos de lo que te está haciendo el Summarize en tu caso concreto. Yo miraría la fórmula ahí. De todas formas, han cambiado también, leí el otro día, yo no sé cuánto tiempo tiene, pero leí el otro día que la recomendación ya no era utilizar Summarize, que lo cambiaban por Summarize Column o algo así. Sí, no nunca lo fue. Nunca lo fue. El problema era, bueno, Ana o Fran, Ricardo. Sí, es eso. Es decir, que parece que es una función sencilla, pero que tiene su complejidad y que tiene su secreto. Los italianos llevan años explicando, cuidado con Summarize, ten mucho cuidado. A mí me ha pasado en proyectos eso mismo, que he quitado el Summarize, que se estaba asfixiando la expresión, he quitado el Summarize, la he cambiado por otra cosa, depende habría que ver cuál es el escenario, e inmediatamente es como, de verdad, la sensación que a mí me da es de que Power BI respira y te lo agradece. Uf, me has quitado eso. Y esta pregunta me imagino que tiene que ver con el típico patrón y también los italianos lo repiten incansablemente y hay explicaciones técnicas que no vamos a entrar ahorita en ese detalle, pero el típico patrón Summarize, donde pones los campos por los que quieras agrupar y después las métricas que quieres mostrar y te dicen no hagas eso por la misma forma como está implementado el Summarize. Entonces te recomiendan usar add columns con values, ¿verdad? Entonces, exacto. Básicamente lo que él tiene un sumX que viene siendo el add column en este caso y es lo mismo. Pues. Entonces, el patrón que estás utilizando ahora es correcto y el Summarize tienes que evitarlo en la medida de lo posible. Obviamente no siempre. Pero... ¿Por qué es lo mismo el sumX que el add columns? Porque son iteradores. Porque son iteradores. Y el Summarize lo puedes utilizar hasta donde están las columnas por las que agrupas. Después la parte donde colocas métricas implícitas o camas, etcétera, esa sí la vas a colocar aparte de las columns. O sea, add columns, Summarize, las métricas que quieres agrupar. Porque si no, el Summarize rinde terriblemente en esos escenarios. Entonces, espero que con eso ya sepas que no en Summarize y agregaciones. La respuesta. Summarize y agregaciones, prohibido. Paga la cena, como dice Fran. Summarize con ningún cálculo, nunca. Nunca. Mira, hay una pregunta, bueno, se comenta mucho en el chat el tema de las variables y si podemos hablar un poquito más de variables. ¿Alguien nos cuenta tips de variables en DAX? ¿Alguna demo tonta, rápida? Primero, Ana María. No, mira, a mí las variables me han resuelto muchos problemas. Imagínate, hay un cálculo muy sencillo de cantidad por precio, lo que decía Rubén, cantidad por precio que me da importes. Pero si quiero calcular cantidad por el precio que tengo en la tabla producto, es decir, el precio catálogo de productos, ya tengo los dos y quiero sacar la diferencia. Es un cálculo súper sencillo. Antes de las variables, yo tenía mi cálculo de importes, mi cálculo de importe catálogo y el tercer cálculo de diferencia. Perfecto. Ahora, en una variable,
tengo ese importe con toda la lógica de negocio que la estoy viendo. Dentro de la misma expresión que me calcula la diferencia, estoy viendo la lógica de importes, veo la lógica de importe catálogo y resto A menos B. Y es sumamente cómodo porque no tengo, lo de DAX ya sabemos lo que es, que solamente vemos la medida que vemos, salvo que nos vayamos a DAX Studio, a hacer toda la transformación allí. Normalmente no las vemos. La forma de poder definir las variables una a una, que además puedes ya reutilizar una anterior, es como ese paso a paso que tú te puedes crear y es sumamente eficiente y sumamente cómodo para el mantenimiento, para todo, está muy bien. Y luego, si por casualidad el importe y el importe catálogo te recorren la misma tabla, con un SumX, con un iterador, pones dentro la variable 1, la variable 2, la variable 3 y en un scan te haces todos los cálculos. Mucho mejor. Yo agrego algo aquí, ya Ana María lo dijo todo prácticamente, que yo una práctica que suelo usar y recomendar es primero usar muchas variables porque de alguna manera ayudas a DAX a optimizar la fórmula, ¿no? Y en segundo lugar, yo siempre, tengo algún eco por allí, yo siempre antes de hacer el retorno ya de la función que estoy construyendo, siempre creo una variable que se llame retorno y retorno esa. Es una tontería, pero la gente tiende a hacer sus variables y al final return y una expresión, ¿no? No, yo siempre esa expresión la meto en un retorno, de forma que si luego quiero depurar esa métrica, después simplemente cambio el retorno por cualquiera de las variables que tengo arriba y es mucho más rápido. Parece una tontería, pero es bastante útil, ¿no? O sea, nunca hacer un return directamente de una expresión, sino meterlo primero en una variable retorno. Y bueno, y que en resumen, perdón, Ana María, te dejo. No, es que hay un ejemplo muy sencillo que es el if. Ahí está. Si tú haces un if, tú evalúas la condición. Imagínate, si is blank de mi medida cantidad. Si is blank, pongo un 0. O de lo contrario, pongo cantidad. 2 veces invoco la medida. Y la tengo que ejecutar 2 veces, tenga lo que tenga. A lo mejor es el sum de la columna cantidad, pero a lo mejor es el sum con el relate, con el SumX, con cualquier cosa. ¿Y cómo quedaría el DAX? Si tú dices V cantidad es igual a la medida, if de mi variable, ya eso es una constante, como dijimos antes, si mi variable es mayor que, si cantidad es mayor que 35, lo que sea, 35, es decir, ya estamos hablando del valor constante. Es considerablemente mejor. Correcto. La doble evaluación de la misma medida. Pero es verdad lo que decía, que es importantísimo lo que decía Miguel antes. No siempre se puede meter una variable. Hay que ver cuál es el escenario, porque muchas veces hay que invocar a la medida para que recorra con todos los valores y el contexto y todo lo demás. Pero intentar usarla. Y ahí complemento a Ana María que lo que acaba de decir ella, la variable en DAX no es variable, esa es la sorpresa de hoy, es una constante. Después de que yo, debería tener otro nombre, después de que yo coloco un valor allí, no cambia. Yo puedo colocar un valor en una variable y después lo coloco dentro de un calculate con algunos filtros, etcétera, etcétera, y puedo creer que va a cambiar, pero no va a cambiar. Se va a quedar igual y eso también es fuente de confusión. Adelante, Rubén. No, ese es el truco. Que cuando escribimos variable y ponemos algo ahí, yo siempre pienso constante no sé qué. Y si la utilizo en otro sitio y sé que eso tenía que cambiar porque es un iterador y tenía que ir cambiando, que no sé que si lo pongo como una variable, está comportando en una constante y va a ser siempre el mismo valor. Pero yo sé que el iterador, quiero hacer un SumX, quiero hacer lo que sea. Quiero utilizar esa variable y quiero que vaya cambiando según cada fila de ese iterador. Sé que eso no es una constante, está fallando y me va a ir mal el cálculo. Por eso no puedo ponerlo en la variable. Es un poco el truco. En vez de, cada vez que escribimos var, pensad que eso es un const. Pero solo un matiz, porque todo aquel que sabe un poquito, que sabe algo de DAX y te ha oído, entiende perfectamente por qué lo has dicho y sabe que lo que has dicho es exactamente la verdad. Pero las personas que tenemos en el canal que no son nuevas pueden pensar que es constante a lo largo de todo el recorrido. Por ejemplo, que tú arrastres una métrica en la que hayas puesto var lo que sea igual a sum de ventas y que cuando la arrastres te va a poner el mismo valor en otro sitio si no es así. Es
constante dentro de la de la ejecución, expresión. dependiente del contexto externo que tenga, variable en el contexto externo que tenga. Entonces es constambable. Muy Constambable. interesante. Constambable sería, ¿no? Algo así debería ser. Vale, yo tengo aquí un ejemplo de uso de variables que en Dale, lo que dale. mostré ayer, que si queréis puedo, Sí, sí. puedo enseñar, ¿vale? Estaba comprobando que no tuviese Summarize porque estuve tentado de utilizarlo porque no tenía ningún esto y tengo Summarize Column, entonces me podéis criticar, sé que es la versión optimizada, así que, y además lo hago sobre una tablita relativamente pequeña, pero básicamente lo que estoy haciendo aquí es lo que decía, es reducir la complejidad. Yo podría, por supuesto, poner este trocito de código que pone aquí tabla, lo podría poner aquí y podría este trocito de aquí, que es lo que sería mi tabla 2, lo podría poner aquí y aquí, y este sería el query que tengo. Claro, Que no hay Dios que lo entienda, claro. ¿vale? Ahora le voy a dar a cancelar y espero que cancele. De esta otra forma, mi métrica lo que está haciendo, que sí que canceló, he dejado de compartir, ¿verdad, Rubén? Sí, Has dejado de compartir, sí. sí, es eso, es intentar No he dejado de reutilizar. compartir, se ha dejado de compartir solo. No quería. No, pues no hay. Espera, lo añado de nuevo, un segundito. Ujú. Te preguntaba por si es que no habíamos pasado de tiempo o alguna cosa así. No, quedan 12 minutos todavía. Ok, pues estaba con lo mismo y en la métrica esta en concreto que estaba mostrando, a ver si sale ahora. Vale, vuelvo. De hecho, si yo quitase lo que tiene que ver con concatenatex, que es otra de los grandes trucos para poder depurar este tipo de fórmulas, sin irte a Das Studio, me refiero. Cuéntanos, Miguel, cuéntanos más del concatenatex. Claro, el problema muchas veces es que tú, en tu mente, cuando estás pensando en hacer fórmulas DAX, lo que dices es, a ver, yo la tabla esta que estoy viendo, que he puesto aquí en mi Kanban, en mi lienzo, si yo pudiese decir, ahora me sumas la multiplicación de la primera fila por la segunda, si el tercer campo vale no sé qué, y luego la segunda, cuando estás pensando en ese tipo en esa vía, te puedes caer en la tentación de hacerte una tablita, de crearte una tablita, ya sea con filter, ya sea con Summarize Column, ya sea con ADD Columns, con el mecanismo que quieras, y utilizar un iterador con una expresión que te vaya haciendo esas multiplicaciones, ¿no? Pero tú pruebas la fórmula y no te funciona. Porque, en fin, quiero decir, tienen todas las fórmulas en DAX a la primera, además de mi héroe es un embustero. Lo que quiero decir con esto es que tú de alguna manera necesitas testar que el dataset que te estás trayendo es realmente el que quieres. Entonces, ¿para qué utilizo concatenatex? Concatenatex es un iterador que recorre esa tabla que yo he creado y nada me impide separar por comas los valores que tengo en las columnas y enseñarlo en una tabla, de tal manera que yo sé el contenido de la tabla sin tenerme que ir a DAX Studio y poner evaluate de esa tabla y meter un no sé qué y que la tabla funcione o que no funcione. Entonces yo, por ejemplo, aquí, si en lugar de decirle return el resultado, le digo return concat, tengo en mi resultado, cuando se calcule, tengo un literal enorme, pero que me permite ver cuáles son los valores intermedios con los que estoy calculando. Entonces es una excelente vía para ir depurando, utilizar variables, cambiando el return, en el que tú simplemente vas utilizando los valores intermedios para comprobar que hasta ese punto todavía no te has equivocado. ¿Vale? Disculpadme que esto vaya tan lento. No. Entonces, mientras te carga, Miguel, hemos dicho como tips de depuración de DAX, que es súper importante, lo que ha dicho Ricardo de en el return ir poniendo las variables, todo el código esté en variables y tú ya en el return pones el último paso que quieras y que si en algún momento quieres depurar un paso intermedio, es tan fácil como ir a return y poner el paso intermedio, ¿no? Esa es una. Y la otra, Miguel, concatenatex. Concatenatex. Aquí tenéis, en este caso, lo que yo quería comprobar era, en función de las fechas que he seleccionado, tenía el año mes
y el número de días que tiene el mes, por ser el febrero, por ser marzo, y el número de días que están visibles a través de values. Y entonces, pues yo así quise que el mes de febrero lo tengo completo y que, sin embargo, el mes de julio no lo tengo completo porque, como veis aquí, pone 31 espacio 6. Quiere decir, el mes de julio tiene 31 días, yo solo he seleccionado 6. Y eso lo que estaba haciendo era evaluar exactamente el contenido de este slicer, ¿vale? Entonces, Miguel, por eso... Qué bien. ¿Tendrás por casualidad allí DAX Studio? Ya que tienes Sí, la claro. pantalla compartida, ¿la podemos abrirlo desde este Bien. mismo reporte? Eso es lo que iba a decir, que estaba un poco triste porque todavía no ha habido una pregunta hablando o preguntando sobre DAX Studio. Para que les Y- muestre... Perdón, Rubén. No, es la herramienta fundamental para depurar DAX. No hay otra herramienta. No hay nada mejor que DAX Studio para depurar DAX. Ni Concatenate-X ni Return. No, hombre, a ver, No. claro. Ahora vamos a combinar ahí clic derecho en la tabla, Miguel, y ¿Quieres generar... que defina mis medidas? Eso, para que le muestres a ellos sí Pero, cómo pueden generar el concatenate automático. Ricardo, ¿qué es DAX Studio? Bueno, les cuento, DAX Studio es la herramienta número 1, la mejor y única. Hay otras, pero no son igual de funcionales que DAX Studio para trabajar con DAX. Cuando quiero depurar una métrica DAX, cuando quiero hacer una consulta DAX, la manera más fácil de probarla es acá. Muchísimo más fácil que en Power BI. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo a mis usuarios que por lo menos una vez a la semana traten de abrir DAX Studio y escribir algún query, así sea muy sencillo, copiar un query de Power BI con el analizador de rendimiento y pegarlo acá para entender cómo trabaja y que lo tengan en el toolkit, que no lo dejen, porque yo mismo lo dejo y a los 2 meses tengo que volver a retomar y aprender cómo se usa. Entonces, tómenlo como parte de su, así como les mostré ayer Tabular Editor, esta herramienta es imprescindible cuando queremos trabajar ya de manera un poquito más seria con Power BI. Y para depurar cálculos es nuestro amigo. O sea, seguramente, aparte lo pueden usar para trabajar con Power BI, si tienen análisis service tabular lo pueden usar también, como quieran, pero ya mañana o esta semana hagan algún mini tutorial que esté por allí, ustedes mismos aprendan y utilícenlo porque les va a salvar mucho la vida. Fíjense lo que acaba de hacer allí Miguel, tiene hasta porque no es solamente que puedas ejecutar DAX aquí, también tiene el analizador del modelo tabular para ver si tienes algo mal. Puedes exportar datos aquí y aquí no hay límite. Si tú haces una consulta aquí que devuelva 200 millones de filas y esas caben en la memoria, las puedes exportar a un archivo plano. Las puedes exportar a Excel en las últimas versiones. Entonces te ayuda muchísimo y es gratis, software libre. Entonces no hay motivo para no bajarlo. Fíjense que allí Rubén con 2 clics generó esa misma medida que hizo de Concatenate X, pero para todas las columnas de la tabla. Y ahí lo tenemos. Esa medida, no sé si es esa, Rubén, porque yo estoy viendo aquí tu pantalla. Ah, mira, aquí está viendo. Es Miguel, pero... Te agradezco porque por un momento me he sentido el rey de DAX. Estaba pensando en mis miles de millones Me confundieron. Que sí, hombre, que sí. Aquí, por ejemplo, tenemos el modelo. Este es el análisis del modelo tabular y podemos ver si hay alguna columna. Si hay alguna columna que se esté llevando la mayor parte del almacenamiento de todo el modelo. El modelo tabular tiene una particularidad que trabaja muy bien. Criticadme, por Dios. ¿Ah? A ti, ¿no? El line ID ese que hay, mira, la cuarta columna esa. Eso que tiene allí, mal, Miguel, está muy mal. ¿Por qué? Porque el peor enemigo, yo resumiría los peores problemas de DAX, de rendimiento, en 2 cosas, aparte de un mal modelado, ¿no? Pero uno, en los cálculos, usar un calculate que tenga dentro un filtro que sea una tabla entera. Eso es lo que he visto que es lo más común que da errores de rendimiento y es lo que hacemos todos cuando estamos aprendiendo DAX. Todos, absolutamente todos, porque el que no lo hizo es porque primero hizo un curso con los italianos o leyó todo el libro completo. Todos lo hacemos cuando empezamos. Cuando tenemos un calculate y dentro del calculate hay un filter que tiene una tabla completa y no columnas de esa tabla, ahí ya rodamos, ahí nos resbalamos muy feo. Segundo, el modelo tabular se la lleva muy mal con las columnas que tienen muchos valores distintos, que les llamamos de alta granularidad. Eso tenemos que evitarlo a toda costa, a menos que sea estrictamente necesario. Por ejemplo, aquí Miguel tiene una columna que se llama línea de ID de la línea de venta. Es como un identificador único para la tabla, digamos. Cada fila tiene un identificador. Entonces la pregunta ¿es necesario ese campo? Podría ser que sí sea necesario porque lo quiero mostrar dentro del informe.
Bueno, si lo quiero mostrar, tengo que buscar la manera de tomar ese campo que tiene tantos valores distintos y convertirlo en 4 o 5 campos que tengan una menor cantidad de valores distintos. Esa es la estrategia. Sea de texto, si es de texto, simplemente lo dividimos. Si es numérico, aplicamos operaciones matemáticas para después poderlo ensamblar de nuevo. Pero tenemos que evitar a toda costa tener ese tipo de campo. Ah, no, Ricardo, pero es que lo necesito porque se está relacionando esa tabla con otra. Ahí caímos en un problema de modelado, porque está relacionando una FAC con alguna otra. Una FAC se está comportando como FAC y dimensión, y el modelo tabular te lo permite, porque es sumamente flexible y amigable, pero vas a tener un problema serio de rendimiento. Entonces, yo he tenido casos, yo he hecho esto que está haciendo Miguel exactamente. Esto, que conste que esto lo tengo así, porque esto es un Dirty and Quickly, ¿eh? Quiero decir, esto es un... esto no es un ejemplo de traducción. Miguel, ha salido perfecto para demo. Lo que pasa es que aquí, claro, que aquí, por ejemplo, como estabas perfectamente resumiendo, primero tengo el campo fecha en la que cargo los datos, que no me sirve absolutamente para nada. Tengo el invoice code, que no me sirve para nada, el ticket y el all ticket, que no me sirven para nada. Quiero decir, y si os fijáis, en tamaño, el 25% del tamaño que ocupa mi tabla lo tengo en algo que no uso. Y el 100% de la cardinalidad lo tengo en algo que no uso. Si todo esto lo hubiese metido en un group by y lo hubiese reducido al resto de datos, pues seguramente mi modelo ocuparía la cuarta parte. O mucho menos, Pero fíjate que eso te pasa en el proyecto, en el cliente. Cuando tú vas al proyecto y tú dices, ¿y esta columna para qué la quieres? No me hace falta, pero ya que estestaba ahí la cargué. Ya, tú la cargaste. Se llaman columnas Poyaque. Son las columnas Poyaque. Pues ya que estoy, me la traigo. Eso. Y ya que te la traes, el modelo sufre. Así es. Quítala. Exactamente. Poco se habla de la columna el tamaño de la jerarquía. Que eso está ahí simplemente para cuando alguien abre este modelo en Excel, porque son las jerarquías que utiliza, porque Excel solo entiende MDX y no DAX. Y muchas de las veces en una tabla de hechos no quieres filtrar por ninguna cosa en Excel. Es decir, eso había una pregunta de eso. Son 308 megas, es un tercio de tu tamaño que se podía limpiar, un tercio del tamaño de la solución que hay ahí. Así, por añadir algo, ¿eh? Sí. Tenía por aquí, a ver si encuentro mi tabla de hechos. Y había un atributo aquí en el... Is available MDX. Eso es. Creo que ya no está. Obviamente, yo ya no lo tengo. En Tabular Editor está. Esto es Tabular Editor. Sí. Hay un white paper que si queréis podemos ponerlo, que es el que añadí ayer en la charla. ¿Qué busca, Miguel? No, estaba buscando si tenía algún sitio donde hubiese especificado el is available MDX a true, que sabes que antes estaba por defecto. ¿Qué es lo que dice Rubén? Que eso hace que el modelo vaya mucho peor cuando en realidad casi nadie utiliza esa. Que gaste más tamaño, porque es para alguien que lo abra en Excel. Yo sobre DAX Studio, de verdad que estoy con el resto de compañeros. Es decir, yo recomiendo mucho que lo asumáis, que intentéis por todos los medios, porque además nos da, en DAX por dentro tenemos 2 motores y DAX Studio nos los pone cristalino con 2 colores diferentes. ¿Cuánto se utiliza un motor? ¿Cuándo se utiliza el otro? ¿En qué proporción? Hay una serie en la propia web de los italianos, en SQL BI, hay una serie que se grabó con la gente de Power BI Tips and Tricks, que es sobre el rendimiento de la consulta en DAX Studio. Y lo grabaron en 4 partes. Y ahí lo tenéis en la parte de SQLBI.com TV. Cantidad de recursos que hay y nos va a solucionar un montón de escenarios porque nos lo dice. Ahora mismo acabamos de ver el contenido de la calidad, digamos, del modelo y tenemos todos esos ejemplos. Bueno, pues ya son las 7:30. Yo creo que ha salido un panel muy chulo. ¿Hay alguna cosa que queráis destacar para alguien que se está lanzando a aprender DAX? Que ya hemos dicho todos los cursos. ¿Algo donde siempre hemos caído? ¿Algún error que siempre hemos caído? Ana. Con DAX hay una explicación. DAX surgió primero que Power Query
Y el que aprendió DAX en su día con Excel solucionó un montón de cosas dentro de Power Pivot y le cuesta ir hacia atrás. Pero hay que ir a Power Query. Yo se lo he dicho incluso a los italianos. Eso se puede hacer en Power Query y siempre me dicen, este curso es de DAX. Claro, ya, normal. Pero si tú estás en tu proyecto, a Power Query primero. Intenta Power Query solucionar. primero. Suavízalo por todos los medios, tu modelo de datos, para que tu DAX termine siendo un calculate de una columna de un no sé cuántos y suavízalo, ayúdalo y vas a ver que va a respirar mucho mejor. Muy bien. Yo creo que no hay mejor cierre que Muy lo que bien. acaba de contar Ana ahora mismo. Qué fácil, ¿verdad? Sí. Cuando nos peleamos con DAX todos los días es como, pero ¿cómo puede ser esto tan difícil? Muy bien. Decía, Nada, y- estuve en una conferencia, por aquello de acabar, tal, en el que alguien de la calidad de conocimientos de Ana, que era un juez en este caso, le dijo a los abogados, tengo que irme a casa, por favor, sean breves. Y uno de los abogados dijo algo así como, señoría, ruego, haga justicia. Y el otro abogado, en este caso yo para despedirme, quiso ser más breve y dijo, amén. 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 Bueno, Excelente. pues vamos con el siguiente panel, el panel de Power BI y el Yo me ecosistema despido, Power chicos. BI. Yo me retiro también. Me Un despido. saludo. Chao. Muchas Gracias. gracias. Gracias a Adiós, todos. adiós. Espectacular. Luego. Muchas gracias. Gracias a Espectacular, sí, señor. vosotros.